Marcos capítulo 8, versículo 15. Aleluya, gloria a Dios. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es que porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestros corazones? Vuestro corazón, teniendo ojos, no veis, teniendo oídos, no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿y cómo aún no entendéis? El Señor les estaba hablando acerca de una levadura diferente. Y la levadura que les estaba hablando en Mateo 16:12 nos habla y nos dice que era la levadura de la hipocresía de los fariseos. De esa forma de vivir aparente, mostrando lo que no son, mostrando lo que no tienen. Y que el Señor les estaba diciendo a ellos, mire, cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos. Pero no entendían, y así nos pasa muchas veces cuando tenemos ese corazón duro. El Señor nos está hablando de una forma, de un lenguaje, pero nuestro corazón no lo está recibiendo de la forma y de la manera en que Dios nos habla y en que Dios nos dice, sino que lo interpretamos a nuestra forma, lo interpretamos a nuestra manera, porque ya hay predisposición en el corazón por la dureza del corazón. ¿Será que nos está diciendo esto porque no trajimos levadura? No entendían el mensaje. Había resistencia. Acuérdese que es uno de los conceptos de tener un corazón duro según Marcos capítulo 16 versículo 14. Tener resistencia a lo de Dios. ¿Y cuántas veces estamos escuchando los mensajes y tenemos resistencia? No, así no es. No estoy de acuerdo, no me parece. Y tenemos entonces el oído, el escucha, el análisis, pero siempre para debatir, nunca para entender. Siempre para contender, nunca para poder percibir lo que Dios me está hablando, sino para debatir lo que se está diciendo. Entonces, el Señor, a través de esta palabra, les habla a los discípulos que pudieran entender el lenguaje de Él. Y no era que no estaban hablando el mismo idioma, no, sino que la interpretación que se da es diferente, porque aquello, como hay predisposición, entonces no se percibe bajo la misma forma en que la persona está transmitiendo el mensaje. Está transmitiendo el mensaje. Entonces hay resistencia. Eso, y muchas veces decimos en el corazón, eso lo están diciendo es para mí. Se está predicando la palabra y eso lo están diciendo es para mí. Eso lo están diciendo y me la están tirando a mí la indirecta al pastor. Porque no se está percibiendo el mensaje, el lenguaje de Dios, no se está percibiendo el discurso divino conforme a un análisis del entendimiento bajo la fe, sino bajo mi emoción, mi condición espiritual de ceguera y de no ver, de no oír conforme al mismo sentir que tiene el Señor o conforme al mismo sentir con que está hablando el predicador. Entonces, cuando hay esa predisposición, siempre está el actuar mal. ¿Y cuántas personas, hermanos míos, no entienden el mensaje de Dios, no entienden aún el consejo divino, la recomendación que se da y se toma bajo otro espíritu porque hay predisposición, porque no me gustó aquella vez tampoco, porque el corazón está duro y no se puede percibir la intención del mensaje.
la intención verdadera del mensaje. Aquí la intención del Señor era decirle a los discípulos que no fuesen iguales que los fariseos, que no utilizaran la levadura, que no utilizaran la hipocresía, que no utilizaran la apariencia, que no utilizaran máscaras, no, que ya se quitaran las máscaras que habían construido, porque nosotros indudablemente muchas veces usamos máscaras sociales para poder interactuar o poder ser delante de un grupo, pero que el Señor nos habla. Y el Señor nos dice a nosotros, iglesia de Dios, a nosotros nos habla el Señor y nos dice, quítense las máscaras, así sean máscaras sociales, quítense la levadura, quítense aquello que no funciona, aquello que no sirve, aquello que daña el corazón, quítenlo, no sean como los fariseos. No solamente es vestirse de cristiano, sino que en verdad serlo. No solamente es vestirse de misericordia, sino en verdad mostrar la misericordia. No es solo, y la misericordia verdaderamente se muestra aún cuando aquella persona es tu enemiga, como pasó con el Señor. ¿Cómo pasó con el Señor? Nos enseñó cómo es nuestro prójimo. Impuso la parábola del buen samaritano. Era el enemigo. El samaritano era enemigo del hombre judío que estaba allí tirado. ¿Pero qué? No lo miró en ese momento como su enemigo, miró que necesitaba misericordia, miró que necesitaba que vendara sus heridas, miró que necesitaba acudirle, llevarle y proceder para que alguien lo cuidara más adelante. Y eso nos mostró el Señor. Y eso es verdaderamente ser cristiano. Quitémonos, no solamente decir cristiano, no solamente bajo una apariencia, no solamente bajo un vestuario, sino también ser cristiano, serlo de verdad. Y eso le estaba diciendo el Señor, no vayan ustedes a ser como ellos. ¿Pero qué entendieron ellos? Algunos, lo que entendieron ellos, no, Señor, ¿será porque nosotros no trajimos los panes? ¿Será porque no trajimos pan? Y sabiendo y conociendo que el Señor había hecho el milagro de los panes 2 veces, ya los había hecho 2 veces, todavía no estaban entendiendo el lenguaje que el Señor nos habla. Muchas veces, iglesia del Señor, nos pasa así, y hoy el Señor nos dice, por eso necesito que contristarte, necesito quebrantarte, necesito desmenuzarte para que puedas oír mi palabra con el componente del corazón contrito y humillado, como lo trae ese antídoto que es la humillación. Muchas ideas, muchas ideologías tenemos, mucha filosofía de vida, formas de vivir, porque me enseñó mi mamá, tradición oral, porque así lo aprendí, yo vi que mi mamá hacía, pero que el Señor ahora nos enseña a través de su palabra una forma de vivir nueva y nos dice que tenemos que estar con todos los sentidos prestos para poder oír esa voz del Señor en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que el Señor nos habla de poder entender el lenguaje a través de esos sentidos espirituales que deben estar prestos a percibido, pero que por causa del corazón endurecido no se tiene esos sentidos espirituales prestos. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.